Es una presentación de RE/MAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. La siguiente es una producción de Por Decir Algo y Radio Mundo. En solitario, en dupla, en equipo de 5, 7, 9, 11 o 15, en un estadio, en una cancha, una pista en la calle, al aire libre, bajo techo, en el agua, en el aire, en la playa, en la montaña, en el desierto. Bueno, creo que se entendió, ¿eh? En el pasto, polvo de ladrillo, tierra, piso de cemento, parquet, en un tablero arriba de una mesa, en el mundo real o en el mundo virtual. Sí, definitivamente se entendió. En la historia, en la literatura, en la política, en la cultura, en la música, en la arquitectura. ¿Arquitectura? ¿Te parece? ¿Y los estadios no son arquitectura? En la comida, en la pintura, en la sociología, en la filosofía. Che, ¿quién escribió esto? En el amor, en la amistad, en la lealtad y en la traición. En un niño caminando de la mano rumbo a la escuela. Bueno, podría ser, qué sé yo. Depende del niño también, ¿no? En todo. Hay deporte. Y desde este momento, en Radio Mundo, hay Por Decir Algo. PDA Radio. Todos los deportes. Catástrofe, el mundo es un desastre, la vida es una espiral descendente hacia la frustración y la infelicidad. Cada paso que damos nos acerca aún más al descubrimiento inevitable de que la existencia toda está sumida en la desesperanza, que la propia constitución ontológica de la humanidad se sustenta sobre el dolor. Respirar es dar ingreso al padecimiento. Vivir es sufrir. ¿Qué pasó, Seba? Perdió Boca. Cavani erró un gol importante. La no noticia de hoy. Erró un penal. Terrible. El deporte es una tragedia permanente. Está. Donde nada es bueno nunca. Ya está. Aparte Dolor. Estoy medio cansado, ya está. ¿Estás cansado? ¿De qué? De muchas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, vine de Minas hoy temprano, me levanté temprano, bueno, hay cosas que no las puedo decir acá. Contame vos mejor. Perdió Peñarol. Sí, es cierto. Perdió Nacional. También es cierto. Todo el país sumido en la depresión, bueno, Santiago, dolor. No sé si depresión tampoco, ¿no? La sub-17 se comió 4 con Ecuador en el Sudamericano, Santiago. Son botijas, están aprendiendo. Tanto tenían que aprender 4 veces en el primer tiempo, aprendieron. Perdieron los teros, Santiago. Bueno, pero en el grupo mundial jugaron contra los otros. ¿Qué me importa nada? Todo derrota. Vivir es perder. Dios me odia, nos odia. No, nadie te odia, Sebastián. Es así el deporte. Pero Romero me odia. No hay alegría en la vida. La única esperanza, Santiago, es el final. Bueno, ya está, por favor. A veces pierde, a veces gana. ¿Cuándo se gana, Santiago? ¿Cuándo perdió todo el mundo? Hasta mi primo de 8 años perdió en el babifútbol, Santiago. Todo es una tragedia. No hay nada bueno. No, todo. Hay cosas lindas también. Eric Fagundes anduvo bien en Cataluña. La Valleja y San José van a jugar la final del interior, igual que hace 3 años, que fue la mejor final de la historia de la humanidad. Valentín Soca batió un récord sudamericano. Bueno, ¿qué más? No sé si mucho más. Bueno, la selección de futsal femenina quedó quinta, logró el 5º puesto en el Sudamericano, en la Copa América. Estoy un poco más contento. ¿Hay algo más? No sé si hay mucho más para ser feliz en este mundo, pero... ¿Y por decir algo? Bueno, hay programa Por Decir Algo. Eso es una buena noticia, ¿viste? ¿Acá hay programa ahora? Pero ¿cómo va a ser una buena noticia? Es medio lo habitual de todos los días el programa de Por Decir Algo, Santiago. Sebastián, déjame decirte que no has aprendido nada en todos estos años. Una buena noticia es apenas una noticia con otro vestuario. Por eso ahora arranca la edición 990 de Por Decir Algo, un programa que ha aprendido a hacer de cuenta que cualquier resultado mediocre es una victoria. Por Decir Algo, todos los lunes de 14 a 16 en vivo en Radio Mundo 1170 AM. Llora Gabriel Calderón en algún rincón de este país o de este mundo en este momento tras esta
tétrica interpretación que da cuenta de lo que fue algo de este fin de semana deportivo y no solo deportivo que ha transcurrido en este país con diferentes cuestiones que involucran a Peñarol, como la hecatombe de Tinelli, la debacle total, la sucesión de hechos bochornosos que han involucrado durante este fin de semana a Peñarol, a Nacional, ¿qué otra cosa había? A los Teros, a la selección sub-17 y alguna otra más seguramente que no estamos considerando, pero que estimula la tristeza en este gris país. Sí. Llegan mensajes, por ejemplo, que dicen totalmente de acuerdo. No naturalizar la brutalidad, que claramente es violencia. Bueno, intuyo que eso tiene que ver con, en perspectiva, antes. Y los fundamentalistas del mundo digital. ¿Dijeron? Sí, también. Bien, bueno, no somos nosotros precisamente, o no yo al menos. ¿Cómo te llevas con esto de los dibujitos de ChatGPT? De recrear ilustrativamente. Creo que hay una frase que alguna vez, yo soy muy de citar frases que nunca leí, pero que escuché que otros citaban, y hasta ahí es donde llega mi conocimiento. Es como un robo de segundo grado. Exacto. Y alguien escuché, creo que hay una frase famosa por ahí, pero que puede ser mentira, que dice: el primer hombre que comparó la belleza con una flor era un genio, todos los que vinieron después son unos idiotas. Una cosa así sería. Ok. ¿Te parece que entonces que cuando surgió, como que estuvo interesante, pero que después perdió gracia? Y bueno, así. Yo la primera vez que lo dije, mira, qué interesante. No digo que sea el primero que lo haya descubierto, pero sí la primera vez que lo vi decía, qué divertido. Porque es como los supercampeones, claro. El gol de no sé qué, de Maradona. Pero después, bueno, tampoco es necesario traspasar toda la historia de la humanidad a dibujitos animados. Creo que medio que se había entendido el recurso. Dicho esto, libre de hacerlo, me encantaría tener que hubiéramos hecho el nuestro, por ejemplo. Bueno, sí. Yo no he podido, debo reconocer que pese a ser un nativo digital, pongámosle así, no he podido generar la ilustración en el ChatGPT. No lo he logrado hasta el momento. No me gustaría que la audiencia piense que tú sos un nativo digital. Porque, bueno, o sea, no sé si es porque tú naciste en la época de lo digital, pero digamos que tu uso de lo digital no está entre los más avanzados de tu generación. No entre los más avanzados, pero más avanzado de lo que vos pensás. Lo que pasa es que ante vos he estado expuesto a ciertas situaciones que no he logrado gestionar. Por ejemplo, que en el Drive del programa no tengo que bajar la aplicación cada vez que vengo, porque como tengo poco espacio en el celular, la tengo que ir borrando y bueno. En Drive, en impresoras y en aires acondicionados, no tengo la audacia que podría tener. ¿Qué? Lamentablemente. Santiago, fin de semana deportivo que tuvo mucha cosa y necesito ayuda de la audiencia, si te parece, sí, para reconstruir, porque tuve muchas dificultades para darme cuenta qué era lo importante del fin de semana. Voy a empezar con una absolutamente personal para después incluir, si te parece, a ti, a la audiencia y a vos mismo y a quien sea, en cuál fue el hecho destacado realmente del fin de semana. Que puede ser absolutamente personal, por otra parte, como va a ser el mío, absolutamente personal. O no tanto. Estamos en el canal de YouTube de Radio Mundo. Hay un chat en vivo ahí. Hay un 091525252 donde pueden escribir desde la audiencia. Vos sabés que ayer de noche, tengo dos hechos para destacarte, pero voy a destacar uno personal, pero no tanto. Ayer de noche estaba viendo un partido de Newell's y Boca, y Newell's, que viene muy mal en el campeonato argentino, iba ganando 2-0, y ahí apenas empezado el segundo tiempo, Boca tuvo un penal para descontar. En ese momento se generó un momento de quiebre en el partido, porque un descuento de Boca hubiera puesto eso que quedaba de partido en un ritmo vertiginoso, pero por supuesto errar un penal cuando te podés poner 2-1 también genera un impulso al rival que es casi irrefrenable. Se siente ganador. En ese momento Cavani tira el penal, lo erra, el estadio se viene abajo, el coloso Marcelo Bielsa, la hinchada empieza a saltar y se larga un diluvio de proporciones bíblicas, corresponde decir siempre que uno dice diluvio. Caía mucha agua sin tormenta eléctrica además, lo cual a mí me da mucha tranquilidad por los espectadores. Y aquello fue 4 tribunas saltando enardecidas mientras la lluvia caía. El relator dijo, no les importa, parece que no les importa el agua. Y yo dije, no,
Perdón, no es que no les importa. Es que este diluvio que está cayendo es lo más lindo que les pudo pasar. Y la verdad es que en el dolor que sentí por esa derrota de Boca, dije, esto es lo que vale la pena del fútbol sudamericano. Que este momento en que, ¿cuántas personas estarán en el estadio de News? ¿40.000? ¿30.000? 30 y alguno. 30 y alguno se conmueven con un penal errado y deciden alentar a su equipo para que pueda sostener esa victoria bajo la lluvia. Para mí, después de la experiencia del Uruguay-Argentina, en términos de organización de espectáculos, fue volver a amigarme con el fútbol sudamericano y por lo tanto, para mí, fue el momento destacado del fin de semana. Bueno, bien, es muy personal, ¿no? Ya personal. lo dijiste varias veces igual, pero bueno, se me ocurre el vínculo entre la lluvia y el fútbol. Por ejemplo, goles bajo lluvia que quedaron en el recuerdo. Yo me acuerdo puntualmente del de Martín Palermo contra Perú en el 2009, en el Monumental, en La Hora. Acá en Uruguay, en este momento no se me está ocurriendo ninguno, pero debe haber habido alguno. Goles bajo la lluvia. Pero aparte tienen que ser goles bajo la lluvia, no en Peñarol Cerro, en una fecha 7 de la apertura. ¿Que lo hubo? Que probablemente lo haya habido en algún momento, sino que sea realmente, no sé si histórico, pero que haya cobrado dimensiones importantes en términos históricos, ¿no? A ver. El pelado Romero no está escuchando el programa. Está diciendo el único gol que dijimos, lo está repitiendo. Claro. Bueno, no, pero de acá no me acuerdo de ninguno. Honestamente. No, estoy pensando. A ver, me acuerdo, pero por ejemplo, no a nivel de selección o a nivel de profesionalismo. Sí me acuerdo de alguno amateur. A ver. Pienso en un gol de Walter Domínguez, el popular jugador del pueblo. Ajá. Es medio una redundancia, el popular jugador del pueblo. En un clásico contra Río Negro para Mercedes en la semifinal del Interior del año pasado, en la que Mercedes con ese gol logra clasificar a la final, después sale campeón. Además un partido que se jugó en Dolores porque Mercedes tenía el cóster inhabilitado y Domínguez hizo un golazo bajo la lluvia. La gente que está escuchando este programa, el Mercedes, se acuerdan perfectamente, y también en Fraivento. Y ya que traes eso, y también hay uno muy importante bajo la lluvia que es en Nueva Palmira. El gol de Robeta, de Joaquín Robeta. El gol de Joaquín Robeta para ganar la final del 2016 fue también bajo una ya no tan copiosa lluvia, pero bajo la estela de la lluvia. Sí, pero a nivel profesional en este país... Nunca hubo un gol bajo lluvia a nivel profesional en este país. ¿No? Nunca hubo un gol importante, bueno, podemos reducir el... El día del temporal, aquel Danubio Defensor 2006, ¿llovía a esa altura o solo había viento? Viento. Capaz que caía un poco de agua, pero era especialmente viento. Pero así un gol que haya quedado en la retira, porque todo país que se precie de tener una cultura futbolística profunda, honda, tiene que tener un gol épico bajo la lluvia. Sí. Como Argentina tiene ese de Palermo y puede tener algún otro. Pero... no, de este país no me estoy acordando y lamentablemente está cerca de quitarle la etiqueta a este país como verdaderamente futbolero. Bueno, esperamos alguna ayuda de la audiencia. Mirá, acá dicen 091-525252 o en el YouTube, en el chat de YouTube de Radio Mundo. Por ejemplo, acá dicen que el gol de Suárez a Corea del Sur fue bajo lluvia. Es cierto, en el estadio Nelson Mandela en el Nelson Mandela Bay fue. Exacto, ahí. No me acuerdo de eso, mirá. Fue, que llovía mucho. ¿Sabes qué? Me parece que antes la lluvia se notaba más en la televisión. Puede ser. Uruguay volvió a ser un país futbolero. Porque aparte fue en un mundial, fue un gol decisivo, en una fase de eliminación directa de un mundial. Hacía mucho tiempo que Uruguay no llegaba a cuartos de final. O sea, desde el 70, ¿no? En aquel momento habían pasado 40 años. Desde la última vez en la que Uruguay había llegado a cuartos de final del mundial. ¿Ese gol, Suárez estaba empapado? Por ejemplo, estaba empapado. Es una pregunta que no... La televisión enfoca... Me gustaría verlo si es posible, Conrado. Quizás la FIFA... Sin complicarle la vida a Conrado. Sí, quizás la FIFA nos haga desaparecer si lo hacemos. Pero un gol de hace 15 años no podemos ver. No lo sé, no tengo... Sí, podemos. No, me acuerdo que la televisión enfoca el área y es impresionante la lluvia que cae.
Es el centro, el rechazo, el rebote, Suárez toma la pelota y la cruza, un gol espectacular, una comba terrible. Así Minuto le pegaba, 81, 82. por ahí, así le pegaba a mi viejo, dijo Javier Máximo Boni. Mirá. En su relato impresionante en Oriental. Y llovía mucho. Y cuando termina el partido, todos los jugadores entran corriendo a la cancha, los de Uruguay, festejando bajo la lluvia. Hay una imagen de Muslera muy clara. Y también los surcoreanos, muy tristes en aquel momento, porque además de la gloria deportiva que podían conseguir, de ganar esa serie, ese partido único, hubieran evitado el servicio militar obligatorio. No lo hicieron y debieron cumplir con él. Y bueno, y no hemos sabido nada más de ninguno de esa generación. No. Santi, ¿más noticias del fin de semana? Para mí, fuera de esta totalmente personal, la noticia del fin de semana, y capaz que tengo que discutir contigo, en esto, Nacional le termina ganando a Peñarol. Yo creo que la catástrofe en la que se sumió Nacional en los primeros 15, 20 minutos del partido de ayer, realmente la he visto pocas veces, digamos. ¿A vos te parece que es peor la situación de Nacional que la de Peñarol? No sé si que es peor la situación de Nacional que de Peñarol, pero la verdad que cuando ayer me senté ahí a media tarde y además un día soleado que no presagia la catástrofe nunca, a ver a Nacional, no esperaba que tan rápido tuviera tantos problemas. Esa es la verdad. A mí Lasarte me cae bien, ya ahora ex técnico de Nacional, por si alguno no sabe, Lasarte ha dejado de ser técnico de Nacional. Y la verdad que dije, ojalá que le vaya bien, la verdad que yo quiero que le vaya bien a Lasarte. A los 2 minutos ya se veía que ese partido no era para ellos. Mal. No era para ellos. ¿Cómo se explica la patada que pegó Polenta? Que me cuesta entenderla un poco porque tenía la pelota disponible no solo para un duelo, una pelota de vida, sino que la tenía, no sé si a merced, pero estaba ahí para que él se la llevara enganchando o cualquiera de las cosas que pueda hacer con su buena condición técnica. Sin embargo, prefirió no solo ir hacia el rival, sino ir con los 2 pies hacia el rival de una manera nada ortodoxa y muy pasible de ser sancionada. En principio, el árbitro Férez no cobró falta. Después, a instancias del VAR, lo terminó expulsando a Polenta, que antes de que el árbitro le mostrara la roja ya se había sacado la cinta, porque tenía muy claro cuál era la decisión, cuál iba a ser la decisión. Y bueno, la verdad es que yo no lo entendí mucho. O sea, es que yo pienso que esas jugadas... Porque aparte, si fuera el minuto 70, podría haber antecedentes de cruces previos con ese jugador, por ejemplo. O cansancio. Cansancio, calentura, lo que sea. Pero iban 2 minutos. Sí, yo creo que de todas maneras ese tipo de jugadas pienso que deberían ser de rojas automáticas. Creo que esa forma de trancar tendría que ser de roja automática independientemente de las consecuencias e incluso del contacto con el rival, como por ejemplo cuando en el rugby se toca a un jugador que está en el aire, independientemente de todo. Yo creo que saltar así a trancar, que es una manera muy violenta de saltar, sí, y que no vi en toda mi vida en el fútbol, en un fútbol 5 por ejemplo, o sea, totalmente fuera del espíritu del fútbol, pero que muchos jugadores profesionales recurren. Yo creo que Nández, por ejemplo, es uno que tranca bastante así. Sí. Tevez era otro que trancaba así, quebró a un jugador de esa manera. Yo creo que debería ser roja automática, es decir, si tú vas a trancar con un salto con las 2 piernas, independientemente que toques la pelota, es tanto el riesgo en el que estás poniendo al rival que debería ser roja automática. En este caso además fue roja porque le cayó arriba del tobillo y no lo quebró de casualidad. Sí, como decía mi madre. No lo quebró. Lo podría haber quebrado. Lo podría haber quebrado. Bueno, eso pasó en el Parque. Juventud ganó 2-1, ganó en la hora por gol de Rodrigo Chagas. Además, el otro gol lo hizo Agustín Rodríguez, que es uno de los goleadores. El otro goleador, el principal goleador, es Abel Hernández, que está en un momento espectacular, tremendo. Hizo un gol el otro día en Florida contra Boston, en un precioso partido. Yo lo estaba relatando y dije que me hacía acordar al gol de Meli en el Trócoli para Liverpool el año en el que salió campeón. Aquel gol de Meli, ya como entrando en la recta final del campeonato, todos tuvimos la sensación de que podía ser el paso, no determinante, pero sí el paso que necesitaba Liverpool para consolidarse como el gran candidato o como equipo potencial campeón. Y este gol me da aires de eso. Todavía estamos en la apertura, aquello fue en un clausura. Pero la impresión es que ha sido un paso, sobre todo por cómo se dio el partido. Era un partidazo, hubo muchas chances de gol, fue dinámico, esos equipos que juegan bien. Era una cancha dificilísima de jugar. Sí, estaba medio alto el pasto. Sí, y estaba con el pique rebelde la pelota. Sí. Y bueno, y el gol de Abel es espectacular. Además, Abel no fue titular, entró en el segundo tiempo e hizo ese gol espectacular. Y yo tuiteaba que
En otra línea temporal, Abel Hernández es el 9 del Chelsea hace 11 años. Y sigue ahí. Tiene una condición técnica y general espectacular. Sí. Pero bueno, así es la vida. Va a ser, ya es una de las figuras del campeonato uruguayo, algo de lo que yo no estaba tan seguro que iba a lograr hace un tiempo, así que no será el 9 del Chelsea hace 11 años, no. Pero la verdad es que en un momento temí que el final de su carrera fuera de mucho más bajo perfil que este. Tuvo un mal pasaje por Peñarol, un mal pasaje por Rosario Central, y ahí la verdad es que pensé que ya no le iba a dar para recuperar. Me pondría contento por él, que sea el 9 de un equipo campeón, por ejemplo. Claro, sobre todo teniendo en cuenta el asunto de las lesiones, ¿no? Que han sido muchas, alguna muy grave, y que no le han permitido sostener la regularidad que requiere un jugador como él para, bueno, aprovechar todo lo que sus condiciones le imponen. Por otra parte, en el mismo capítulo, Peñarol perdió con Cerro Largo 2-0 en el campeón del siglo, y en un partido que jugó con un equipo generalmente mixto, con algunos habituales titulares y otros no, considerando que juega el miércoles a las 7 contra Vélez en su debut en el Libertadores en Buenos Aires, y bueno, se ha alejado ciertamente de la disputa por el título de la Apertura, cuando no son muchas las fechas que faltan para terminar. Sí, no llega a ser la noticia del fin de semana para mí, porque Peñarol tiene sigue teniendo el mismo tanque técnico, de reserva de la Copa Libertadores 2024, digamos, que le permite seguir con vida anímica, digamos. Peñarol cree que cuando empiece la Copa Libertadores de alguna manera va a lograr encauzar este año y transformar este semestre en algo positivo. Algo que, por ejemplo, si pierde el miércoles en Vélez, que es una cosa probable, digamos, va a tener que empezar a evaluar de otra manera. Pero bueno, tiene ese acumulado que le permite no sentirse quizás tan mal, pero la verdad que es muy malo el inicio de Peñarol. Sobre todo siendo que lo dirige Aguirre, y entonces ese vínculo con la Copa Libertadores claramente adquiere otras formas, digamos, ¿no? ¿Estamos viviendo la línea temporal en la que Aguirre se quedaba después del 2011? Es probable. Veremos con qué suceso en este caso. Pero nada ha arrancado bien para Peñarol desde aquellos clásicos del verano, el amistoso y la Supercopa, y después el arranque del año. Ariel dice acá, Santi, te hago un paréntesis en el fin de semana, Primera División Amateur, última fecha, Bellavista Miramar. El Papal ascendía con el empate, pero lo terminó ganando Miramar con gol de Romario Acuña, que entró con la carpeta bajo el brazo. Todo eso bajo una lluvia torrencial. Excelente. Es un buen... Qué lindo, con dos equipos históricos, claro, históricos. Es de esos partidos por el ascenso que uno quiere ver, o que quiere ver especialmente. Cuando hay involucrado un Miramar, un Bellavista, un Huracán Buceo, pese a que el tiempo pase también. Bueno, Huracán y Bellavista son como dos símbolos del fútbol de ascenso, teniendo en cuenta que metieron 50.000 personas en el Estadio Centenario en los años 60. Dicen, decís vos que no, lo estás identificando. No. Bueno. Puse un manto de sospecha. Sí. No voy a ser yo el que ponga ese manto de sospecha, porque creo que soy más bien el encargado de estimular esa historia. Pero no fue por ellos, ¿no? Completamente, digamos. No había 25.000 hinchas de cada cuadro. No importa. No queremos contar esa parte. No importa. Perfecto. Bueno, también hubo un partido sub-15, el partido juvenil. Adelante. A ver, bueno, no me queda tan claro ahora. Pero bueno. En el Estadio Centenario, en el año 82, por un torneo que se llamaba Uruguay 86, porque la gracia era que era como una proyección de talentos juveniles hacia el Mundial de México 86, después de que Uruguay no pudiera clasificar ni a Argentina 78 ni a España 82. Armaron un torneo nacional sub-15 con equipos de todo el país, selecciones, clubes de Montevideo, clubes de barrios de Montevideo más bien, no instituciones, sino equipos de barrios armados. Y la final fue Paso de los Toros Pando en el Estadio Centenario con entre 40 y 50.000 personas. Y Obdulio Varela era el padrino, y hay fotos saludando a los jugadores de un partido que ganó Paso de los Toros, que trajo camiones de gente al Estadio Centenario, y es una de las grandes hazañas que se celebra todos los años en Tierra Isabelina. 500 y pico de equipos participaron de ese torneo. Sí. Lo pueden leer en Héroes de Tierra Adentro, y en una de las historias que escribió Felipe Fernández, un librazo que pueden conseguir en cualquier librería, a juzgar por los números
que muestra la editorial, están en las librerías esos libros, así que los pueden ir a comprar y leer esa historia, Santiago. Perfecto. Esa y tantas otras. Esa y tantas otras. No tenemos más noticias para competirle a Peñarol y Nacional. Bueno, yo creo que sí. A ver. No serás capaz de escaparte. A ver. De que tenemos definida la final, o mejor dicho, definidos los finalistas del interior. Van a jugar La Valleja y San José desde el próximo fin de semana. No queda claro cuándo. Si va a ser el sábado, el domingo o hasta el lunes se maneja en la noche, porque, claro, el fin de semana que viene es Minas y Abril. Y entonces no parece que no hay en principio los suficientes policías como para cubrir los dos eventos, los dos masivos aparte. No sé cuál más, quizás Minas, bueno, no me queda claro. Pero bueno, va a ser el fin de semana que viene la primera. Todo se va a definir en San José después de la definición de ayer, que implicó la clasificación de La Valleja ante Salto, eliminándolo por tercer año consecutivo, y antes, el sábado, la clasificación de San José por goleada frente a Mercedes, lo cual implica que va a haber nuevo campeón del interior porque Mercedes es el actual campeón y quedó por el camino. Pero no nuevo de estreno. Va a haber un nuevo campeón. No nuevo histórico. Va a haber un nuevo campeón, no se dice así. Un nuevo campeón respecto del campeonato pasado, digamos, ¿no? Porque bueno, San José tiene 5 copas, La Valleja tiene 3. San José y La Valleja jugaron la final del 2022. Esa fue una de las finales más épicas, quizás de la historia de la Copa Nacional de Selecciones. Fue realmente increíble. La ganó San José en Minas, en el partido más importante que se ha jugado en La Valleja en toda la historia, el evento deportivo más importante que ha sucedido en La Valleja en toda la historia, porque La Valleja es tricampeón del interior, pero siempre definió de visitante. En el 2023 salió campeón de local justamente contra Salto, pero la del 2022 fue la primera finalísima que jugó de local. Y bueno, la ganó San José. Fue épico aquel partido. Quedan algunos valores, algunos jugadores de aquellos planteles, sobre todo los referentes. Rebollo, Navia y algún otro por San José, Berrueta, entre otros por La Valleja, y será espectacular. Trataremos de ir. Para quienes vayan el fin de semana que viene a Minas, que es un lindo plan para esta época del año, pueden ir al partido, que es un precioso plan. Compite con Minas en abril, ¿no? Sí, pueden ir a Minas y Abril, pueden estar ahí. Habrá varias bandas importantes de dimensión nacional y alguna también de otros países. La del Valdés se me ocurre en este momento. Mirá. Por ejemplo, es viernes, sábado y domingo, se cobra entrada a diferencia de la semana de La Valleja, y además el sábado o el domingo, más bien creo el domingo, va a ser la primera final del interior. A la semana se va a definir seguro el otro sábado en San José, y bueno, veremos qué pasa con eso. ¿No hay una banda uruguaya formada por hinchas de Nacional que se llama Iladeli Valdés? No, que yo sepa no. Podría. Sí, sería interesante, ¿no? Sería un poco, considerando que ya hay una Delio Valdés, sería un poco terraja. ¿Por qué? Pero todo puede suceder en este país. Bueno, Santiago, ¿nos vamos? ¿A dónde? A la pausa. Bueno, yo pensé que ya estaba. Estás escuchando Por Decir Algo. Conducen Sebastián Moreira y Santiago Castro, con la participación de Felipe Fernández. Producción y edición Conrado Hornos. PDA Radio en Radio Mundo 1170 AM. Por Decir Algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp 091-525252. Los Teros disputaron la etapa de Hong Kong de la Serie Mundial de Seven, la penúltima de la temporada regular. Son 6 etapas donde las selecciones compiten por un título de cada etapa y acumulan puntos para lo que será la tabla anual, que permite clasificar a una gran final en Los Ángeles, donde ahí sí, el que gana es el campeón de todo. En ese momento en Los Ángeles, 8 jugarán por el título, mientras que los 4 peores de la fase regular jugarán contra los 4 que vienen de la B para ver quiénes se quedan en la Serie Mundial. Pero para eso falta. Ahora es el presente, y el presente es así. ¿Han escuchado aquello de cola de león o cabeza de ratón? Bueno, los Teros ascendieron a la élite del mundo del Seven el año pasado y ahora la verdad que la están pasando bastante mal en general, porque se pasan jugando contra los mejores y con la cabeza al mantener la categoría. En la etapa de Hong Kong, esta que acaba de terminar, les tocó Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Horrible, un sufrimiento total.
y 3 derrotas en la fase de grupo. Resulta que, además, por cuestiones que no vienen al caso, pero son bastante sencillas de entender, en el partido de emparejamiento por el 9º puesto, Uruguay le volvió a tocar Sudáfrica y nueva derrota. Así que hubo que esperar al último partido de la serie para que los teros se vean con uno de su tamaño, Estados Unidos. Fue un partido contra USA, Estados Unidos, en el que brilló Tomás Echeverry, el flaco alto que suele estar en los grandes momentos de los teros. Hizo los 2 primeros tries, aunque siempre los gringos reaccionaron para empatar. El partido entró en el terreno de los descuentos y con las piernas agotadas los dos equipos iban y venían sabiendo que el primero que hiciera puntos se llevaría el partido. Finalmente, el señor Ignacio Álvarez Akiki apoyó el try. ¿Y a dónde? Akiki lo apoyó. Que le dio la victoria a los teros, que se sumaron 2 puntitos para la tabla anual. La próxima etapa, Singapur, se juega ya este fin de semana y luego nos veremos las caras en mayo en Los Ángeles en la gran final para determinar si pueden quedarse un año más en la élite. Noticias en Por Decir Algo. Lo que es la gráfica nueva de noticias de BBC Extremo. Delirante. Volta a Catalunya. O para los que no saben catalán, Vuelta a Cataluña. Hablo de ciclismo y de una de las grandes competencias de Europa, clasificada dentro del rango más importante de la Unión Ciclista Internacional. Digamos que en un año hay 15 carreras por etapas en la categoría World Tour, que es la que tiene la Vuelta a Cataluña. Así que varios de los grandes corredores se dieron cita durante toda la semana en las rutas catalanas, campeones mundiales, olímpicos, ganadores de la Vuelta de España como Roglic o Sepp Kuss, y del Giro de Italia como Nairo Quintana, y del Tour de France como Bernal, y por supuesto otros ciclistas de menos renombre, pero que son parte de los mejores equipos del mundo. Cuestión, que entre todos ellos estaba Eric Fagundes, el ciclista de Vergara. Bueno, no importa a quién votan las municipales. Bueno, me refiero a que nació en el pueblo Vergara. Quizá venga a votar por la alcaldía, ya veremos. Perdón. Decía, el ciclista de Vergara, Eric Fagundes, sigue dando pasos en el profesionalismo, o más bien pedaleadas, y son de las buenas. Probablemente lo más destacado es que Eric Fagundes se llevó la malla al más combativo en la 4ª etapa. ¿Qué es eso? Dirán ustedes, pero un premio que se da al final de la etapa al ciclista que intentó algo extraordinario, fuera de lo común. Al que, sin ser el mejor, intentó lo mejor. Al que puso algo más, al que... Pues lo digo. No. Bueno, el que metió más huevo. No. Lo dije. Soy celeste, soy de Colgara del cielo, Eric querido, pero ojo, que así dicho puede parecer que Eric fue golondrina un solo día. Amor de verano, tormenta pasajera en esta Vuelta a Cataluña, cuando nada que ver. Carrerón completo de Eric, que salió 9º en la etapa número 5 y que se fue metiendo casi siempre en el pelotón de arriba, para terminar en el puesto 37 de la general. La general me refiero a la tabla de posiciones, sino a una mujer que ha llevado adelante con éxito la carrera militar. Primoz Roglic, esloveno y gran persona, campeón de la Vuelta, seguido por Juan Ayuso, el español, que defiende al equipo de Emiratos Árabes. Lo que viene para Eric es la prestigiosa Vuelta al País Vasco, también conocida como Itzulia, otra carrera que integra el circuito World Tour y que tendrá además de a Eric al otro uruguayo de tremendo presente en el ciclismo, Tomás Silva. Show de noticias en Por Decir Algo. Tiembla el STM. Impresionante actuación del uruguayo Valentín Soca en Detén, que, según consigna futbol.com.uy, la página de donde robamos todas las noticias, es una de las carreras más rápidas del mundo. Fue en la distancia de 10.000 metros, que es como ir de acá, el estudio de Radio Mundo, que está en Plaza Independencia, hasta el Parque Rivera. O en realidad hasta media cuadra antes de llegar al Parque Rivera. Soca, que tiene 22 años, es una de las grandes promesas del deporte nacional, marcó 27 minutos, 37 segundos y 65 centésimas y con eso consiguió el récord nacional. Soca es campeón sudamericano de 5.000 metros, tiene los récords sub-23 de 3.000, 5.000 y 10.000. De todas maneras, Santiago, eso no es lo importante. Vamos a hablar en serio de que Valentín hace 10.000 metros en 27 minutos, porque a mí solo se me ocurre una cosa, y es que Soca es más rápido que el 151, que demora no menos de 50 minutos probablemente en marcar esa misma distancia. Además es ecológico, porque lo hace solo a base de gel deportivo y entrenamiento, por lo que su huella de carbono es insignificante. Y la conclusión es evidente. Si cada uruguayo entrenara como lo hace Soca, no necesitaríamos transporte público, porque todos nos moveríamos de forma mucho más eficiente al trote, con evidentes ventajas para la salud, la ecología e incluso la economía y el bolsillo de 3 millones de uruguayos, aunque no tanto para el bolsillo de quien quiera que actualmente se esté forrando con la paramétrica del transporte y el subsidio municipal otorgado, que es a todas luces necesario, puesto que de otra manera las empresas no quedarían con margen para construir shoppings. Dicho esto, aguante Valentín Soca. Por Decir Algo.
Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Seguimos en Por Decir Algo, como todos los lunes de 14 a 16, y es momento de entrevista. Una entrevista que va a ser repetida porque con los dos invitados que hemos conversado, y con Fernando Ucha hemos conversado varias veces, así que bienvenido Fernando Ucha, presidente del Comité Olímpico Uruguayo. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que es un placer estar acá con ustedes. Y Rodolfo Collazo, 3 veces olímpico y ahora en su calidad de jefe de misión de la delegación uruguaya en Asunción. Así es. Así que bueno, muchas gracias también por la invitación y estar acá. Bien. Un puesto que está casi de estreno, el de Fernando Ucha en el Comité Olímpico. Brevemente, para alguien que está escuchando, y yo me voy a poner en ese lugar, ¿qué es el Comité Olímpico Uruguayo y cuál es tu función principal dentro del comité? El Comité Olímpico Uruguayo nuclea a todas las federaciones deportivas que integran los Juegos Olímpicos, ¿no? Tenemos afiliadas 35 federaciones. Está algunas federaciones que no participan de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, la paleta, pero sí participa en los Juegos Odesur y en los Juegos Panamericanos, dentro del ciclo olímpico. Entonces también están dentro del Comité Olímpico. Son 35 federaciones con realidades diferentes, con objetivos diferentes, y bueno, a nosotros nos toca presidir esta organización, que es un gran privilegio, y bueno, con grandes ideas de poder desarrollar mejor el deporte uruguayo, ¿no? Y ahí en ese marco, y parándonos desde el mismo lugar, y ahora nos vamos a meter en el vínculo con las federaciones y cuáles son los objetivos más concretos de este periodo. Si tuvieras que pensar en un espectador, una persona que está escuchando ahora el programa promedio, digamos, que consume mucho fútbol, algo de básquetbol y que a veces se cruza, por ejemplo, con una noticia de los teros o le presta atención a algún otro deporte en momentos específicos, ¿qué te imaginás de lo que piensa esa persona de la realidad del deporte olímpico uruguayo? Que dirías, sí, es por ahí, eso que ustedes se imaginan del deporte, sí es así, y qué otras cosas que por ahí tenemos como prejuicios o como preconceptos o ideas no son tan así. Che, miren que esto que capaz que todo el mundo piensa así, no es tan así. A ver, Uruguay tiene la marca del fútbol. Los Juegos Olímpicos del 28 y del 30 nos marcaron a todo el deporte, ¿no? Sacamos medallas olímpicas de oro, y entonces cada vez que sale una delegación parece que hay que tener una medalla de oro. Hoy el mundo del deporte ha cambiado mucho esa realidad, a tal punto que el deporte madre, como es el fútbol, nos cuesta clasificar a un Juego Olímpico. Entonces, solo el hecho de clasificar a un Juego Olímpico ya es pertenecer a una elite mundial. Son muy pocos los afortunados que llegan a competir a un Juego Olímpico. Esto que vos estás diciendo y que lo repiten mucho, ¿te parece que todavía no... la gente todavía no lo registra? No, la gente no entiende esa realidad. No entiende de que solo el hecho de estar en un Juego Olímpico, de clasificar... Hay deportes que van por invitación, pero son dos, el atletismo y la natación. El atletismo, por suerte, en los últimos 2 Juegos Olímpicos fue porque clasificó, no fue por invitación. O sea que ahí se ve la mejoría del deporte. El resto tiene que clasificar. Un ejemplo claro, el rugby. Para estar el rugby 7 en los Juegos Olímpicos tiene que estar entre los 10 mejores del mundo. O sea, es una liga muy chiquita, entonces a veces no nos damos cuenta de lo que significa estar dentro de un juego. Ya llegar a un juego ya es un paso importantísimo para el deporte uruguayo. Rodolfo, en el medio de todo el ciclo olímpico, los Juegos Panamericanos Junior son como el disparador, digamos, ¿no? El disparador del propio ciclo olímpico, además de la proyección general de muchos de los jóvenes que
pretenden competir a alto nivel en nuestro deporte. ¿Qué implica este desafío que se viene ahora para Asunción, que es en octubre o Es en agosto. En agosto, Sí. ahí está. Sí, es del 9 al 23 de agosto. Bueno, nada, es un comienzo de un nuevo ciclo olímpico. Obviamente que son juniors, son para menores depende del deporte, pero hay menores de 18, de 21 y de 23 años. Y bueno, es un comienzo justamente para el desarrollo nuestro, que obviamente tenemos juegos de playa, juegos ODESUR, Juegos Panamericanos Senior y bueno, como la frutilla de la torta, siempre apuntamos a los Juegos Olímpicos. Nada, es un comienzo de preparación, de rendimiento también, y se ven donde hay talentos que están surgiendo y están a la vista del deporte americano, diría yo. Lo bueno que nada, es una proyección que podemos hacer para los futuros juegos que vienen, que son importantes para nosotros, como el ODESUR, que es Juegos Sudamericanos, que es el año que viene, y los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en Lima en el 27. Entonces es el comienzo de un ciclo que donde, si bien algunos son sub-21, sub-20, sub-18, hay un muy buen nivel, y lo podemos ver, esos mismos atletas se repiten después en Juegos ODESUR y en Juegos Panamericanos, por lo cual, nada, es una iniciativa nuestra muy fuerte para tratar de traer siempre el mejor rendimiento. Esto es alto nivel, por lo cual es tratar de ganar. ¿Para qué sirve desde la gestión del comité los Juegos Panamericanos Junior en la consideración de las proyecciones a la hora de invertir, por ejemplo, de poner recursos, de cotejar en el futuro, más allá del intento de sacar lo mejor posible? Nosotros creemos que esta generación que va a participar en los próximos Juegos Panamericanos es el recambio generacional con los deportistas que hoy tenemos de alto rendimiento. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esos deportistas, porque Lola Moreira, Débora Rodríguez, Bruno Cetraro, por más que le queda tiempo, en algún momento van a empezar a su caída. Y bueno, necesitamos que atrás de ellos empiecen a aparecer otras figuras, y este es el camino, ¿no? Incentivar a estos deportistas para que ya desde jóvenes empiecen a entrar en el alto rendimiento y proyectarnos como los futuros deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos, ¿no? No en Los Ángeles, ojalá que sí, que muchos lleguen a Los Ángeles, pero ya estamos pensando en Bristol, en Australia, para los Juegos del 32, con esta generación, ¿no? ¿Cómo es la cuestión ahí? Porque me imagino que a la hora de la asignación de recursos para el desarrollo de los deportistas, se tiene que pensar también en las potencialidades que tienen, ¿no? Más allá de la posibilidad de darles a todos lo que se pueda, calculo que habrá un... Yo creo, ahí estamos haciendo un cambio en la matriz histórica del Comité Olímpico. Nosotros, los recursos son muy finitos, por supuesto que estamos intentando que esos recursos cada vez crezcan. Se han logrado en el periodo pasado un apoyo económico directamente al Comité Olímpico, se ha logrado conseguir becas para deportistas. Lo que nosotros vamos a intentar en este nuevo periodo, duplicar esos apoyos, tanto de becas como de apoyo al Comité Olímpico y a la Fundación Deporte Uruguay. Pero el cambio matriz va a ser el siguiente. Nosotros, te voy a dar un ejemplo, nosotros teníamos 10 pesos y lo repartíamos entre 35 federaciones. Entonces lo que hacíamos es repartir miseria. Hoy vamos a cambiar la matriz siempre y cuando las federaciones estén de acuerdo con esta tesitura que está planteando el Comité Olímpico, es decir, bueno, ¿cuáles son los deportistas de élite que tenemos? 30, 35 deportistas que nosotros consideramos que son los que pueden pelear en el próximo Juego de Sur, una medalla de oro, una medalla de plata, y bueno, entonces esos deportistas vamos a tratar de que no les falte nada. Vamos a tratar de que lleguen de la mejor manera posible. Y bueno, y después con lo que nos sobre vamos a cubrir el resto de la delegación. Pero entendemos que no es justo que un deportista que se esfuerce, que logra un objetivo, que gana una medalla, no tenga todo el apoyo. Y de repente otros deportistas que no logran esos objetivos tengan el mismo apoyo. O sea que el apoyo sería más para el deportista que para las federaciones. Nosotros trabajamos siempre con las federaciones. Lo que estamos creando es también con la Fundación Deporte Uruguay, que es una herramienta muy importante. La Fundación Deporte Uruguay está integrada por la Secretaría de Deporte y el Comité Olímpico y Secretaría de Deporte, que es una herramienta muy importante, es trabajar con un grupo interdisciplinario y hacerle un seguimiento a esos deportistas. Pero siempre nosotros como Comité Olímpico trabajamos con las federaciones, y todo lo que se planea hacer es con las federaciones. Por más que esté encarado directamente a X deportistas y a no todos los deportistas de la federación.
En ese caso, la federación, por ejemplo, propondría un nombre o saldría de ese comité la propuesta de un nombre, decir, esta persona, este atleta es un buen candidato a obtener un buen resultado. Nosotros estamos trabajando con un equipo interdisciplinario y lo que hicimos primero fue evaluaciones. ¿Cómo podemos proyectar tener medallas en los próximos Juegos ODESUR? Es en base a lo que se viene haciendo hasta ahora. Entonces lo que hicimos fue un estudio de los 3 últimos Juegos ODESUR, y que por federación qué deportista logró ese objetivo, y en base a eso es que hay un círculo amarillo que nosotros llamamos, que son los deportistas de élite, que es a donde vamos a apuntar, trabajar de otra manera diferente que lo que se viene trabajando ahora. Esa forma de encarar, ¿qué le permitiría tener a esos deportistas que no tienen hasta ahora, al núcleo que está diciendo el círculo amarillo? Primero, más competencias a nivel internacional, porque competir a nivel internacional es caro, entonces a veces vos tenés que limitar la participación de esos deportistas para que vayan más cantidad. Nosotros queremos que tengan más participación y un seguimiento que hasta ahora no se ha hecho de parte de un grupo interdisciplinario trabajando con las federaciones a esos deportistas, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, no había una evaluación directa del Comité Olímpico Uruguayo, sino que eso era derivado de las federaciones. Seguro, nosotros lo que hacíamos es plata que conseguíamos por sponsoreo o plata que conseguíamos por el Comité Olímpico Internacional o por Panasport, se lo dábamos a las federaciones y las federaciones decidían cómo invertir esos dineros. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es llamar a las federaciones y decir, bueno, queremos esta planificación, queremos este trabajo, queremos este objetivo, ¿cómo lo hacemos? Y en ese sentido se está armando. Estamos a 1 año y medio de los Juegos Sudamericanos, queremos probar de acá hasta los Juegos a ver si podemos cambiar, y capaz que estamos equivocados y el sistema mejor era el anterior. Nosotros estamos convencidos de que este es el camino y bueno, queremos tomarnos este año y medio para probar esta nueva posición del Comité Olímpico, ¿no? Ahí hablaste de recursos finitos, se me hace a la frazada que es demasiado corta. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener esta planificación y de qué manera se puede prever, digamos, lo que vas a descubrir con esta forma de actuar? A ver, el trabajo de los dirigentes es conseguir los recursos para que los deportistas puedan llegar de la mejor manera. Si bien hoy es cortita, nosotros tenemos esperanzas en el nuevo presupuesto de poder lograr mayores apoyos. Nosotros tenemos que entender que nuestros deportistas de élite son ejemplo para nuestros jóvenes, y si no tenemos buenos ejemplos es complicado. En una sociedad donde hoy la violencia es un factor importante, donde las adicciones es un factor importante, el camino más fácil es el deporte. El deporte abre puertas. ¿Y cómo se involucran los deportistas, la mayor cantidad de niños al deporte? Teniendo espejos. Si no tenemos espejos, no tenemos deportistas. ¿Por qué tenemos 60.000 niños todos los fines de semana jugando al fútbol infantil? Porque tenemos esos espejos. Pero no todos los niños son buenos para el fútbol. Entonces tenemos que abrir la posibilidad de que esos niños conozcan otros deportes. Y ahí es donde tenemos que trabajar conjuntamente con la Secretaría de Deporte para planificar y ver cómo desarrollamos la mayor cantidad de deportes en la base, pero siempre impulsando un espejo para que ellos se... Nosotros lo vemos claro en el remo, tanto Rodolfo como yo venimos del remo, y nosotros sabemos que cuando vamos a un sudamericano, cuando vamos a un panamericano y traemos medalla, los clubes se llenan de deportistas. Ese es el ejemplo más claro. Entonces, bueno, ¿por qué queremos tener deportistas allí? Para que sean el ejemplo de nuestra sociedad. Ahí también a veces cuesta... y ahí no es un tema político, porque si yo te pongo como ejemplo Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, o sea, todos invierten en el deporte. Entonces hay algo que nosotros tenemos que cambiar la matriz, y a veces desde el punto de vista del Uruguay, hablar del alto rendimiento, hablar de deportistas de alto rendimiento, como se ve como algo que está mal, y sin embargo es lo que saltan todos los países. Y bueno, creo que somos nosotros los que estamos equivocados, y desde el Comité Olímpico queremos cambiar esa matriz, ¿no? Me imagino que considerando que estamos a las puertas de la diagramación de un nuevo presupuesto, hay que hacer todo un trabajo de generación de consenso, de diálogo, de búsqueda de acuerdos con los diferentes sectores de la política en general, los dirigentes, como para tratar de generar esos recursos, o que determinados recursos se destinen a esto. Es un trabajo de ustedes también. Es un trabajo nuestro, por supuesto. Yo creo que, a veces hablamos del deporte y queremos que solo la Secretaría de Deporte puede apoyar al Comité Olímpico. Yo creo que todo el Ministerio de Salud,
todo el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, esto el deporte es transversal a todo, el Ministerio de Economía, o sea, lo que genera el deporte en Uruguay ya está generando el 1% del PBI. O sea, el deporte no pide lo que realmente genera. Entonces, tenemos que convencer a las autoridades de que invertir es invertir en el deporte, que a largo plazo vamos a ahorrar en salud, en seguridad, en una cantidad de aspectos, ¿no? Vos desde el lugar de deportista, Rodolfo, pensando en tu carrera, y escuchás estos cambios de mentalidad o de forma de encarar, y comparás con el momento en el que estabas compitiendo en la élite, y me imagino que en algún momento dirás, a mí me hubiera gustado tener esto, o que esta parte de mi carrera hubiera sido de otra manera. También me imagino que habrá cambiado con el tiempo, algunas cosas han ido cambiando naturalmente, pero ¿cómo evaluás eso desde ese lugar en el que te toca aportar ahora? Sí, sin duda. A ver, hay un equipo multidisciplinario que también nosotros cuando competíamos no lo contábamos, no era una ayuda constante, ¿no? Yo pienso que sí, que eso es fundamental para que el atleta se vea respaldado, ¿no? Que sepa que si hace la cosa bien, tiene sus resultados y su logro, tiene su mérito para continuar con ese trabajo. Yo pienso que es fundamental. Nosotros en años anteriores, cuando competíamos y demás, muchas veces competíamos y bueno, traíamos los logros, pero bueno, no era como decía un poco Fernando, no había una retribución luego de haber competido, luego de haber ganado. Es más, hoy hay chiquilines que están afuera en el exterior, que se les permitió gracias al deporte, ¿no? O están por fuera, compiten y están entrenando en países extranjeros, que cuando yo competía era impensado, ¿no? Y tal vez que obviamente el nivel ha mejorado, ha crecido, hay buenos talentos. Entonces yo creo que no solamente en mi deporte, en el remo, hoy lo veo como un todo, y como que el Comité Olímpico y Uruguay en sí tiene un bagaje de atletas muy buenos que están compitiendo a nivel internacional y que son destacados. Yo creo que es fundamental eso para que justamente, como dice Fernando, haya referentes, ¿no? Y haya metas que se puedan ver, que decir, es probable llegar a esto, ¿no? Porque si lo logró él o ella, ni que hablar de deportes de equipo, ¿no? Obviamente que es un todo. Yo creo que es un cambio muy grande que va a tener su ascenso, ¿no? Pero va a lograr un cambio en la matriz, como decía Fernando, para ello. El remo es un deporte, perdón, Seba, el remo es un deporte que más allá del nivel competitivo que Uruguay ha logrado sostener durante los últimos años y en la historia, pensando en que es el deporte que más medallas le ha dado a Uruguay en los Juegos, es un deporte en el que es fácil ver en dimensiones continentales la diferencia presupuestaria, por ejemplo, ¿no? Pienso en el modelo chileno, por ejemplo, y toda la diferencia de presupuesto que hay entre unos y otros, ¿no? Para ser bien gráficos, la Federación Chilena de Remo recibe más plata que la que le da el Comité Olímpico a todas las federaciones. Casi el doble. Solo la Federación Chilena de Remo tiene un presupuesto de $2 millones al año. Nosotros, el Comité Olímpico, manejamos un presupuesto de $1 millón para todas las federaciones. Las realidades económicas son totalmente diferentes. Antes decíamos, cuando iniciamos en esto del deporte, ojalá que algún día podamos ser como Europa, hoy decimos que ser como el Mercosur. O sea, hay políticas claras desde el Mercosur de apoyo a los deportistas de alto rendimiento. Argentina con el 1% de la telefonía celular, Chile con un programa excelente donde las empresas tienen beneficios. Lula, cuando asumió la vez pasada el gobierno, le puso al 10% de la inversión que hacían las empresas públicas, la tenían que invertir en el deporte. O sea, el 10% de la publicidad de las empresas públicas tenían que dárselo al deporte. Cuando subió Bolsonaro le agregó al 15% y hoy Lula lo mantiene en el 15%. Solo de loterías y quinielas, la Federación del Comité Olímpico de Brasil recibe $100 millones al año. O sea, son cifras que sí. Y ahí, Fernando, vos te sentás hoy en Uruguay a discutir esto con políticos que te ha tocado desde distintos lugares vos, pero te ha tocado obviamente muchas veces con políticos de distintos partidos, y le contás esto y me decís, che, mirá, en Chile están haciendo esto, en Argentina hace rato hacen esto, en Brasil hacen esto otro, ¿y qué te encontrás del otro lado? ¿Qué respuesta hay? A ver, hablando de números concretos también, ¿no? Nosotros más que hablar, lo que queremos es que ellos lo visualicen. Entonces lo que estamos haciendo es ahora en agosto tratar de invitar al presidente de la República, al ministro de Economía y por supuesto de la Secretaría de Deporte, que con la Secretaría de Deporte es fácil porque todos tenemos el mismo pensamiento y nos ponemos de acuerdo en 2 minutos. Eso es fácil. O sea, con Alejandro y todo su equipo nos vamos a poner de acuerdo en 10 minutos. El tema es, como digo siempre, es
cómo nos ponemos de acuerdo con el ministro de Economía. Claro. Ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso yo digo, el deporte es transversal. A veces hablamos que el deporte solo habla con la Secretaría de Deporte, y sin embargo, lo que genera el deporte a la economía uruguaya ya es importante. Entonces lo que estamos pretendiendo es que nos devuelvan algo de lo que estamos generando. Y después un tema muy... ¿Pero qué te dicen? ¿Que sí o que...? Bueno, ¿cuál es la respuesta habitual que te encontrás ante eso? Por supuesto que también hay que ponerse del otro lado y todos piden. Tampoco yo quiero para mi país, como estamos viendo en la región, el Comité Olímpico están recibiendo más presupuesto que el Ministerio de Vivienda de su país. Eso tampoco lo queremos. Hay que buscar los equilibrios. Y como decimos nosotros siempre, solo con plata no se gana. O sea, lo que sí tenemos que hacer es invertirla muy bien para poder lograr los objetivos. Yo estoy confiado de que vamos a lograr cosas importantes. Creo que, yo ya tuve contactos con el presidente de la República y se comprometió a dar apoyo. Él en Canelones ha hecho una inversión importante en lo que es infraestructura deportiva. Nosotros le hablamos que Uruguay en infraestructura deportiva somos el peor país de América, pero no en infraestructura deportiva para el desarrollo del deporte, sino para el alto rendimiento. Ahí es donde fallamos. Federación de Básquetbol no tiene un lugar donde entrenar, Federación de Handball, o sea, ahí es donde tenemos que trabajar. Para eso el Comité Olímpico está haciendo un proyecto muy interesante en el Parque Valle. Nosotros consideramos que es la ciudad deportiva, el velódromo, el polígono de tiro, el estadio Centenario, la pista de atletismo. No por casualidad está todo puesto ahí. Nosotros queremos también, estamos en contacto con los diferentes candidatos a las intendencias para presentarles un proyecto que va a estar pronto dentro de 15 días, de lo que aspira el Comité Olímpico para esa zona, reconvertirla y poder empezar a ser un centro de desarrollo deportivo. A nosotros no nos gusta hablar de centro de alto rendimiento, porque el centro de alto rendimiento implica una cantidad de cosas que todavía nos falta mucho, pero empezar por un centro de desarrollo deportivo, en ese sentido dimos un paso importante. Nos quedamos con el edificio del INOT, que era un convenio que hicimos con ACE, que nos cedió el edificio por 30 años, conocieron 30 Ubicalo más. Geográficamente para el que está escuchando. Es el edificio que está en la esquina del Hospital de Clínica, que ahora está todo cercado, nosotros lo cercamos. Era un edificio que lamentablemente está totalmente destruido. ¿Las Heras y Avenida Italia? Las Heras y Avenida Italia, exactamente. A mano derecha, al lado de Clínicas, cuando te vas para afuera, a mano derecha. Hoy lo tienen visto ahí en el canal de YouTube, también están las imágenes. Ahí está, ese edificio que están viendo ahí. Bueno, ahí ven las imágenes que lamentablemente... Eso es ahora, ¿no? Por supuesto. Sí, eso es ahora. Y bueno, estamos trabajando en un proyecto interesante para nosotros. Nosotros queremos hacer en el primero y segundo piso todo lo que es acondicionamiento físico para nuestros planteles de diferentes federaciones. El tercer piso estamos en contacto con la Universidad de la República a través de Villar, director del Hospital de Clínicas, para hacer un centro para todo el alto rendimiento en la parte médica, que es innovador, y en el cuarto piso alojamiento, que es lo que estamos necesitando para los deportistas que vienen del interior y quieran entrenar acá, que no tenemos dónde ubicarlos. Es un proyecto interesante que confiamos que vamos a poder lograrlo. Ya que lo decías, ¿cómo es la cuestión ahí con los deportistas del interior? ¿Son seleccionados por parte de las federaciones y de repente ahí se generan instancias para que puedan venir a desarrollarse en Montevideo? Eso es otra cosa que nosotros queremos cambiar del Comité Olímpico. El Comité Olímpico fue un Comité Olímpico de Montevideo, y nosotros queremos llevar el Comité Olímpico a todo el país. En ese sentido estamos ya hablando con algunos directores de deporte de las intendencias. Estamos esperando que terminen las municipales para ver las nuevas autoridades, y ahí hay una idea, ¿no? Y también queremos que no todo el deporte hay que traerlo a Montevideo, sino podemos llevar algunos deportes a diferentes lugares del país y hacer centros de desarrollo en diferentes lugares del país. Paysandú es un buen ejemplo. El ciclismo hoy está trabajando en Paysandú, con Negorra, el último medallista nuestro, ¿no? Entonces hay un proyecto interesante, y bueno, buscar 4 o 5 focos en el interior del país para desarrollar diferentes deportes. Vamos a una pequeña tanda y nos esperan un segundito más para bajar a tierra un poco esto que venimos hablando de objetivos concretos. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp 091-525252.
Seguimos con Fernando Ucha y Rodo Collazo hablando un poco de deporte olímpico. Entre todo lo que hablamos de esta nueva gestión de Comité Olímpico, que está en la búsqueda de mejorar los ingresos y reestructurar la forma en que se distribuye a las federaciones y a los atletas, están los objetivos deportivos que no los consiguen ustedes, vos ya no los conseguís en este momento, pero no salen a competir, pero todo esto que estamos hablando es para sustentar la carrera de atletas que van en busca de resultados, independientemente de cuáles sean. ¿Cuál es, para el Comité Olímpico, el lugar que razonablemente podría ocupar Uruguay, por lo menos a nivel de regional, en un escenario deseado, no utópico, digamos, ¿no? A ver, cuando vos decís que no se consiguen resultados, yo siempre hablo que para conseguir resultados se precisa de una trilogía. Se precisan buenos deportistas, pero también se precisan buenos entrenadores y buenos dirigentes. Donde una pata falle, o sea, no se logran los objetivos, porque los deportistas por sí solos tampoco pueden lograr. Entonces, si nosotros logramos darle un apoyo, como decíamos, de un grupo interdisciplinario y una dirigencia trabajando para conseguir los recursos para que eso va a funcionar. Nosotros lo que queremos siempre es crecer en el medallero. Ese es un poco el objetivo. Cada vez nos cuesta más porque los países cada vez invierten más y logran mejores resultados. Pero en ese sentido, nosotros aspiramos en este nuevo proceso de crecer lo que venimos haciendo hasta ahora. Un promedio en uno de sur siempre se ganaban 3, 4 medallas de oro. En el último ganamos 6. El remo trajo 5 medallas y Débora, por el atletismo, ganó la sexta. Nosotros lo que queremos es para el próximo juego crecer en volumen. El remo no creo que traiga 6 medallas, pero hay otros deportes. El atletismo yo creo que va a tener más de una. Y bueno, y hay otros deportes que vienen trabajando bien. Y bueno, un poco el objetivo es crecer en ese volumen, ¿no? Y a nivel olímpico, ¿cuál es qué tipo de objetivos se pueden trazar, ya sea de resultados o de cantidad de participación? Crecer en la cantidad de participación es un buen objetivo. Y después ir por 2 diplomas olímpicos es también un objetivo. Diploma olímpico es estar entre los 8 mejores del mundo. Acá en Uruguay no le das corte, en cualquier país del mundo llegás con un diploma olímpico y pasás a ser un héroe nacional. Pero bueno, eso es un objetivo. Nosotros creemos que en la vela, en Los Ángeles, podemos dar un batacazo. El remo también, siempre es un deporte que puede dar. Y bueno, y la oportunidad de todos los que clasifican de tratar de lograr ese objetivo, ¿no? Hay otra parte de los objetivos que tiene que ver ya no tanto con salir a competir o con los resultados, sino con la posibilidad de recibir competencia, algo que para Uruguay no es lo más habitual, pero hay una serie de competencias que obviamente, como los Edesur o los Juegos de Playa o otras cosas que por ahí no están bajo la égida del Comité Olímpico, suceden en los países y en los que Uruguay suele quedar afuera, no suele recibir demasiada cosa. ¿Cuál es el lugar que puede ocupar Uruguay, ya no a nivel de resultados, sino a nivel de polo deportivo en la región? Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque hay países, y voy a poner el ejemplo Paraguay, que ha entendido muy bien este juego de la organización de eventos. Paraguay invirtió hace 4 años 250 millones de dólares en infraestructura deportiva. Y en menos de 4 años ya la recuperó y ahora está organizando eventos de todo tipo. Lo que recién hablábamos, van a tener un evento el año que viene de rueda, todos los deportes de rueda, que calculan que van a llegar 10.000 deportistas con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces ha transformado... Ahí dijiste, todo lo que eso implica es que toda esa gente, por ejemplo, va a quedarse en hoteles de Paraguay, a comer comida en Paraguay, a moverse en Paraguay, y eso vale algo que lo va a pagar cada delegación. Sí, a ver, yo hago un ejemplo claro. Cada deportista que llega a un país, por lo menos gasta haciéndola de por día. Si vos sumás 10.000 tipos por haciéndola por día, por 15 días, más toda la gente que va, porque va el padre, o sea, el turismo deportivo es un turismo muy importante en el mundo. O sea, hay empresas que se dedican a organizar y los gobiernos lo que quieren es traer esos eventos a su país. Para eso hay que tener infraestructura deportiva. Entonces, ¿qué está primero? El huevo y la gallina. Nosotros tenemos que primero empezar a tener infraestructura deportiva de alto rendimiento para poder traer esos eventos al Uruguay y que generen una fuente de ingresos. Y a su vez, que nuestros deportistas puedan entrenar en lugares donde después van a competir. Hoy, por ejemplo, los de natación, generalmente reman en piscinas de 25 metros y después vamos a competir en piscinas de 50 metros. Entonces, es difícil lograr
objetivos. Aunque en natación nosotros tenemos una fichita ahí y en los próximos Panamericanos Junior vamos a tener una medalla de oro en la natación, que hace muchos años que la natación no nos trae un triunfo de esa magnitud, porque se viene trabajando muy bien. Y bueno, no quiero decir nombre, nada, porque claro, si no secamos, pero viene hay una buena proyección ahí. Bueno, aparte en la natación hay una cuestión con el cupo de universalidad, que es a través del cual Uruguay ha accedido durante todos estos años. Nicole Frank ya accedió 2 veces a ese cupo y no puede haber una tercera posibilidad, ¿no? Sí, pero es el mejor de cada país. O sea, claro, en natación siempre a los Juegos Olímpicos va a ir un hombre y una mujer por país. El mejor de cada país, esos son los que van. Y como bien decís, Uruguay en natación en los últimos ha clasificado por cuota, no por la clasificación. Claro. Y dentro de esto que estábamos hablando de infraestructura y capacidad de recibir competencias deportivas, ¿hay algo que piensen desde el comité que puede ser posible para estos próximos años o algún objetivo? Es cierto que estas cosas se planifican a muy largo plazo y Uruguay creo que igual no está pensando en un Panamericano, por ejemplo, pero ¿qué tipo de competencias está al alcance, aunque no sea ya mismo? A ver, nosotros podemos proyectar a 4 años organizar un Juego de Surf de la Juventud, que es el primer paso del ciclo olímpico. ¿Qué necesitamos para eso? Y bueno, tener una piscina acorde, tener un velódromo acorde, tener un gimnasio multiespacio acorde, la pista ha quedado muy bien, o sea, pero tampoco son inversiones millonarias, son inversiones que hay que tener el aval político para poder desarrollarlas y financiarlas en un plazo acorde a lo que es esa infraestructura, ¿no? ¿Pero estamos en carrera para un Sur de la Juventud? ¿O? Sí, a ver, desde el punto, nosotros tenemos muy buen vínculo con lo que es la Organización Sudamericana del Deporte y la Organización Panamericana del Deporte. Camilo Pérez, que es el presidente de ODESUR, constantemente nos está insistiendo que nos tiremos al agua. Hace 2 años intentamos, conjuntamente con la Secretaría de Deporte, de ver la viabilidad de este proyecto y bueno, nos quedó grande. Yo creo que capaz que en este ciclo lo podemos lograr, ¿no? Eso es en tiempos medio acelerados, ¿no? Se tiene que montar la infraestructura para un plazo no tan extenso de tiempo. Estamos hablando de 5 años por delante. Claro. Es el mínimo que vos tenés que proyectarte para poder estar a tiempo. Sí, es un poco eso. A ver. Como para tomar dimensión, porque estamos hablando de uno de sur juvenil. El problema es que para nosotros hablar en el Comité Olímpico proyectos de 5 o 8 años es lo normal. Claro. Para hablar en los gobiernos duran 4 años. Claro. Entonces, lo que quieren es otra la realidad. Nosotros estamos proyectando deportistas para los Juegos Olímpicos del 32. O sea, es otra mirada. Nosotros sabemos que construir un campeón no se hace de un día para el otro ni en 4 años. Lleva un proceso. La Federación Uruguaya de Remo hoy tiene el deportista que tiene, pero también íbamos a los sudamericanos y salíamos 4º, 5º, 6º, hasta que empezamos a trabajar de otra manera y bueno, y ahora se está dando los resultados, ¿no? Un par más ahí, cortitas. Formación, dijiste, dirigentes, entrenadores y atletas y deportistas. Formación específica para dirigentes y entrenadores es algo que se puede pensar dentro del Comité Olímpico. Por lo menos por esta mesa han pasado muchos dirigentes y muchos entrenadores pidiendo y reclamando, de alguna manera, reclamando al aire si se quiere, una formación específica para esos cargos. ¿Está dentro de las posibilidades? Sí, mirá, te cuento 2 cosas. Primero, con respecto a los deportistas, el Comité Olímpico Uruguayo tiene una comisión de atletas. Rodolfo fue el primer presidente de la comisión de atletas, integraba el directorio del Comité Olímpico por ser presidente de la comisión de atletas. Ahora la nueva presidenta es Inés Remersaro, que integra el directorio. Cada miembro de la comisión integra una comisión del Comité Olímpico, porque nosotros queremos a los deportistas involucrados en todas las áreas del Comité Olímpico, porque es la mejor manera de que ellos sepan todo lo que está pasando y que en conjunto busquemos las soluciones a esos problemas. Con respecto a lo de los entrenadores, es uno de los amenazas más grandes que tiene hoy el deporte uruguayo. El ISEF no tiene cursos para entrenadores deportivos. En ese sentido nos juntamos con la directora, la verdad que una gran sorpresa porque nos abrió la puerta y como pensábamos que iba a ser mucho más difícil, y estamos trabajando en un proyecto conjuntamente con ella para poder otra vez tener los cursos de entrenador deportivo, cursos de iniciación y después cursos de avanzado. Yo creo que a mitad de este año
y todo el año que viene ya van a empezar esos cursos. Es fundamental capacitar a nuestros técnicos. Eso es un debe que tenemos. Y bueno. ¿Y cómo se rompe esa especie de círculo, de espiral en el que los atletas y los entrenadores se tienen que ir para afuera para poder tener determinadas condiciones de trabajo, o de entrenamiento o de desarrollo? ¿Cómo se hace para romper eso de manera que, por ejemplo, puedan volver a volcar eso que aprendieron afuera en algún momento, si quieren a nivel personal, pero por lo menos que tengan una seducción profesional para volver? En general, ahora recuerdo algunas cosas que hemos hablado, sobre todo de ciclismo, que ahora tenemos ciclistas uruguayos pedaleando en la alta competencia y en el profesionalismo, pero que después, por ejemplo, cuando regresan, les cuesta poder transformar ese aprendizaje en algo que ¿se puede romper eso? Sí, creo que la obligación nuestra es romperlo, justamente. Es involucrar. El deporte uruguayo no se puede dar la oportunidad de perder a nadie, necesitamos de todo. Y bueno, en ese sentido es que estamos avanzando en diferentes aspectos para ver cómo involucramos a todas las partes, ¿no? No es fácil, Hoy los deportistas de alto rendimiento les es mucho más fácil entrenar fuera del país por las condiciones que tienen fuera que entrenar en nuestro país. Eso de a poquito tenemos que cambiar. También nos pasa, te doy un ejemplo claro. Nosotros en el remo tenemos una chica, Chloe Cayorda, ¿no? Salió tercera en un mundial de remo juvenil. Cuando terminó se bajó del podio, había 3 universidades de Estados Unidos esperándolas para llevársela a Estados Unidos. Y nosotros queremos conseguir una beca en la universidad nuestra y es imposible. O sea, las universidades de Estados Unidos se pelean por llevar a los deportistas nuestros y acá no tenemos la apertura que tenemos, a no ser la Asociación Cristiana de Jóvenes, que con el curso de entrenador deportivo siempre tenemos 2 becas. Yo creo que esa matriz también hay que cambiarla. O sea, vos vas a los Panamericanos, cuando fuimos a los Panamericanos ahora en Chile, vos veías en las universidades felicitaciones a los 20 deportistas de nuestra universidad que participan. O sea, es un honor para las universidades tener deportistas de alto rendimiento, Estados Unidos, Chile, o sea, y sin embargo acá no tenemos esa. Bueno, también hay que trabajar en eso, ¿no? También hay que trabajar. También están los cursos de gestión deportiva, que el Comité Olímpico está trabajando ya hace tiempo. Está el básico y el avanzado, que bueno, se ha desarrollado acá y se ha desarrollado también en el interior del país. El año pasado se hizo en Paysandú y la verdad que estuvo muy bien. Y bueno, yo creo que la Comisión de Educación también, que la integro, la idea es justamente continuar con ese desarrollo y que es importante, ¿no? Este año, bueno, va a comenzar ahora. Y la verdad que bueno, hay un auge grande de todas las federaciones para poder tener gente para prepararse en esa gestión que después no. ¿Y cómo es el formato de eso? ¿Son cursos de actualización, de formación, periódicos, durante todo un año? ¿Son instancias especiales? Sí, ahí va, son 3. El básico es un módulo que se desarrolla en días, ¿sí? Uh-huh. Después el avanzado sí es durante todo el año, claro. ¿Sí? Que se desarrolla acá en el Comité Olímpico. Generalmente son jueves, viernes, sábados y domingos. Y bueno, después yo actualmente estoy haciendo el máster, ¿sí? que bueno, es otro curso más avanzado, que bueno, se hace en 2 años eso. ¿Y a grandes rasgos para qué forma eso? Para la gestión. Lo fundamental es tener una correcta gestión y aplicar en el deporte de cada uno de los comités olímpicos nacionales. Eso es para dirigentes, ¿no? Sí, para dirigentes, sí. ¿Cuáles son las cualidades que se busca desarrollar? Obviamente la gestión como gran paraguas, pero después, ¿qué tiene que tener un hay dirigente para eso? Varios aspectos. La buena gobernanza es un tema fundamental. O sea, y se trabaja todos los temas, desde marketing. Primero, conocer lo que es el movimiento olímpico, qué es lo que es el movimiento olímpico. Hay diferentes... Ahí está, cómo se desarrolla el organigrama, cuáles son las matrices de trabajo, la comunicación interna, la comunicación externa, el dinero, cómo se maneja, de dónde vienen los programas de desarrollo. No sé, hay muchas cosas que se trabajan en esos programas donde uno puede desarrollarla y volcarla, porque a su vez recordamos que cada federación tiene su federación internacional que también puede acceder a programas de trabajo, de entrenadores, de un montón de cosas. Entonces, depende la federación que integre la Federación Internacional y el Comité Olímpico Nacional es a donde se vuelca. Mira, una cosa importante es que nosotros ese curso son para 35 personas que lo hacen por año. Este año tuvimos más de 100 inscripciones para el curso, o sea que eso te demuestra que ya es la tercera edición que se viene haciendo el curso de avanzado y año a año viene creciendo.
bueno, ahí traemos técnicos de Chile, traemos técnicos de Argentina, o sea, en ese sentido está muy bueno el curso, es totalmente gratuito. Y bueno, lo que nos estamos dando cuenta que tenemos que hacer más de un curso al año porque nos están pidiendo mucha más capacitación de la que podemos estar brindando en este momento, ¿no? Pero todo es plata, entonces... Perfecto, muchas gracias Fernando Buche y Rodolfo Collazo por visitar Por Decir Algo, y nos vamos a encontrar en otro momento este año, seguramente después de Asunción también para conversar un poco. Bueno, los agradecidos somos nosotros y agradecerles y felicitarlos porque siempre están difundiendo a todos los deportes y para nosotros es importante tener el apoyo de ustedes. A las órdenes. Gracias. Por Decir Algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. Por Decir Algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp 091 525252. Estamos en Por Decir Algo, aquí en Radio Mundo, en el canal de YouTube, también por FM, obviamente, como toda la vida. FM, dijo. AM. Y lo que pasa es que tengo la costumbre total de decir FM. La verdad es que porque en mi ciudad, en el lugar del que vengo, en el lugar del que vengo se escucha radio FM. No me chamuyo. Radio FM. O sea, las radios locales son FM. Se pueden escuchar la 1170 y las otras en AM, por supuesto. Pero las locales son las FM. Adelante, Sebastián. Santiago Castro, atención. Juan Construye tiene todos los pisos vinílicos con un 25% de descuento. Y yo sé que esto para vos es importante porque he ido a tu casa y te quiero decir que, primero, son súper fáciles de instalar. Con un simple clic se instalan, no necesitas saber nada de albañilería. Y además son resistentes al tránsito, a las manchas, y esto es lo que te quería decir, inclusive a los líquidos. Esto es ideal para vos que siempre se te caen cosas como el mate, por qué no decirlo la cerveza, e incluso salsa de tomate. Todo eso es perfecto porque a los pisos de Juan Construye vinílicos no les pasa nada. Hasta a prueba de mascotas son, Santiago Castro. Así que aprovecha la promo, renová tu hogar con los pisos vinílicos de Juan Construye. Y si lo haces ahora, además tenés el 25% de descuento. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Perfecto. Esta columna la hice googleando. Periodismo de investigación. Con Sebastián Moreira. Sebastián Moreira. Soy yo. Usted. Esta columna la hice googleando. Es una columna de profunda investigación que tiene que ver con lo que hacemos todos, que es buscar información en internet y ordenarla. No esperen más nada que eso de mí. ¿Lo hiciste con inteligencia artificial? Casi nada. En algún momento le pedí a ChatGPT que me ordenara alguna cosa de una manera más sencilla y más rápida, porque la verdad que estaba cansado de buscar fuentes. Pero por lo menos tengo la transparencia de decir, esta columna la hice googleando porque está muy de moda, y voy a aprovechar de hacer una denuncia, un montón de sitios que no te dejan, por ejemplo, copiar el texto que pusieron ahí, como si la investigación periodística la hubieran hecho ellos y no lo hubieran robado de otro lado. Claro. O te dicen, no, para ver el contenido de esta nota, suscribite. Escúchame, está bien, pero si lo acabas de descargar de Rincón del Vago, déjame copiar el nombre de la ciudad donde nació el tipo, ¿viste? No sé si se entiende lo que Entiendo lo que estás diciendo. Entiendo lo que estás diciendo. Resulta que hace cuestión de 10 días, el viernes, mientras jugaban Argentina y Uruguay, falleció George Foreman. Y a mí me vino eso, que es como un momento en el que uno siente que es un nombre que tiene muy presente, que sabe que significa algo importante, pero que no le puede dar real magnitud. Es tipo, sí, Foreman, sí, fue el boxeador, fue el que peleó con Ali, no fue. Se te empiezan a mezclar cosas, así que en este servicio a la comunidad decidí decir quién fue George Foreman, para que quede de una vez por todas saldado ese debate, que no sé cuál es. Y que no se da, efectivamente entre la gente. En los boliches toda de la Minas, gente que está ahí en la Plaza Independencia, yo creo que no debe estar específicamente hablando de George Foreman, aunque si hay alguno que levante la mano, si nos está escuchando de este lado, ya uno levantó la mano, pero justo no lo estábamos mostrando, así que bueno.
Adelante. George Foreman, norteamericano, nació en Marshall, Texas, en 1949. Se fue enseguida a vivir a Houston. Su infancia, evidentemente, fue muy dura. Pasó esos primeros años en la pobreza. Era de afroamericano y claro, parece que ser negro, pobre y vivir en Texas en los años 50 no era el mejor paquete. No era la mejor forma de disfrutar la vida. Siempre es bueno recordar, esto es muy importante, que hasta 1954, por ejemplo, se separaban las clases entre blancos y negros en las escuelas. Hasta el 56 se viajaba en distintas partes del transporte público. 1956, Santiago Castro, un país como Estados Unidos, no dejaba que había asientos exclusivos para la población afro y exclusivos para la población blanca. Así estamos. El papá de George, además, se fue del hogar, lo dejó abandonado, lo crió su mamá con un señor de apellido Foreman, que fue quien le dio efectivamente el apellido, y por lo tanto George tuvo, con todos estos condimentos, una infancia complicada, estaba un poco cansado de este combo de frustraciones, y además andaba a las trompadas un poco seguido. No sé si tú sos o fuiste de agarrarte a las trompadas en tu adolescencia y juventud. No. ¿Nunca? No, alguna vez en la escuela, pero... Entonces, ¿por qué me decís nunca? En mi adolescencia y juventud me dijiste... Como que antes sí. No, pero nunca fui de agarrarme a trompadas. Alguna vez en la escuela sucedió por distintos motivos. Bueno, viste que hay gente que le gusta agarrarse a las piñas y lo clarísimo. Disfruta. Sí. George Foreman era un poco de esos, pero rápidamente... Un bravucón. Un bravucón. Un patovica. Bueno, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. El patovica es una función, es un trabajo, es un oficio. El bravucón es una cuestión espiritual, digamos. Sí. Y física. Una forma de entender el mundo. Exactamente. Sí. Era así, pero además a eso le empezó a seguir a otro tipo de condimentos, como por ejemplo el alcohol de repente. Entonces se convirtió en un señor que se agarraba a trompadas, que bebía y además empezó a tener algunos hechos lindantes con la delincuencia. No queda claro del todo qué, hasta ahí no me alcanzó para googlear, pero empezó a tener un combo que, siendo un niño negro y pobre de los 50, inevitablemente, esto sí lo dice él, medio que terminaba en la cárcel. Pero un día estaba ahí, parece que la anécdota completa es, tiró a un amigo por la ventana, rompió el vidrio en una pelea, y lo agarró un señor que se llamaba Charles Brodus, o Braudus, quién sabe, y le dijo: George, esto termina mal. Se lo dijo fuerte, se lo dijo medio que agarrándolo. El señor era un señor muy grande además. Le dijo: vas a tener que encarrilarte, y le empezó a proponer cuestiones distintas para hacer, y terminó vinculándose a un programa estatal, digamos, que trabajaba con la formación para el empleo. ¿Se entiende? Tipo el INEFOP. Tipo el INEFOP de ellos. Se llamaba Job Corp, aparentemente. Entiendo. Resulta que ahí conoció el boxeo. Yo no tengo muy claro cuál es el vínculo entre los dos hechos, pero así está explicado en la historia. Como George estaba muy enojado por la forma en la que transcurría su vida, y además con muchas ausencias materiales y emocionales, el boxeo le ordenó esta ira contenida y le dio un lugar para expresar esta ira. Dio un lugar, y con esto quiero decir un lugar para agarrarse a los piñazos, pero de forma reglada. Y resultó que además era un buen boxeador. Resultó que empezó a competir, empezó a ser bastante bueno. Un tipo grande, ya empezando a ser adulto, empezó a pelear, y cuando llegó a 20 peleas amateur, entró a los Juegos Olímpicos, que creo que tenemos un videito por ahí para ir viendo mientras tanto, de George Foreman en la final de los Juegos Olímpicos de México de 1968. No sé qué sabes de boxeo, Santiago. Es poco lo que sé, pero me gusta bastante. Y bueno, tiene un lugar en nuestra cultura popular muy importante, ¿no? Ese era otro momento histórico del boxeo olímpico, distinto al actual. No había casco ahí, por ejemplo. Por ejemplo, ese es uno muy notorio, una diferencia muy notoria respecto de la actualidad. Aparte el nivel de los propios deportistas, ¿no? Recordemos que hoy es algo que se ha sostenido en realidad con el tiempo. El boxeo olímpico es amateur.
Sí. Por eso uno no recuerda grandes campeones olímpicos de boxeo, aunque sí grandes boxeadores, pero no competidores y campeones olímpicos de boxeo que coincidan en el nombre con aquellos que tenemos como principales referentes mundiales, ¿no? Por ejemplo, Ali, por ejemplo. que ya había sido campeón mundial para este momento. Sí. Estamos viendo la pelea de 1968 contra el soviético, creo que se llamaba Chapulos, Sí. si no entendí mal. Y claro, eso que decís vos, para Foreman no tenía que ser, no era un camino paralelo al del boxeo. Sí era un camino paralelo al del boxeo profesional, pero no tenía por qué necesariamente acabar ahí. Un título olímpico de boxeo en pesos pesados como era ese, era un título importante y fue el que logró, como vemos ahí, en este casi que en este momento termina de ganar, pegaba, decían, como una roca, básicamente, unos piñazos bastante fuertes. Un tipo al que le empezaban a apodar Big George, porque era grande. Claro. Big es grande en inglés. Sí. Creo que lo tenemos todos claro. Sí, ahí decía en el gráfico, incluso en el Zócalo del momento, que bueno, no del momento porque esto debe ser un programa posterior hecho, pero decía que solo peleó Foreman 18 veces antes de ganar la medalla olímpica de boxeo. Exactamente, ahí ya estaba prácticamente ganado, el otro boxeador ya se estaba retirando, cuestión que efectivamente salió campeón olímpico y se pasó al profesionalismo, algo que todavía es habitual, que es cuando el boxeador dice, bueno, ahora sí voy a ser un profesional del boxeo, voy a pelear por plata. Fue un éxito tremendo el de George Foreman y 37 peleas seguidas con victoria le dieron la chance de pelear por el título y le tocó Frazier, Joe Frazier, que venía de ganarle a Ali en la pelea que había sido vendida como la pelea del siglo y que la verdad es que vale una columna aparte, pero no la vamos a hacer en este momento. El 22 de enero del 73 se dio finalmente el combate entre Foreman y Frazier, que fue en Jamaica, Kingston. Las afiches de la época, los nombres, todo era una belleza. Podemos incluso ver un pedacito de la pelea. Ya congregaba esta final de pesos pesados un interés totalmente distinto al de México. Mirá lo que es el poder de esos puños. Era una cosa curiosa la que sucedía. Era... Claro, se generó una triada de pesos pesados que eran no equivalentes, pero que cada uno tenía su carisma, porque entre Foreman, Frazier y Ali se había generado que cada uno tenía una particularidad y se iban generando... Era tipo Federer, Nadal, Djokovic. Exactamente. Y se ganaron entre los tres, además. Foreman, finalmente, porque Frazier había peleado con Ali, habían sido ganado Frazier, y después Foreman y Frazier llegaban a ese título mundial invictos. Resulta que después de ganarle esto, obviamente siguió peleando, defendió un par de veces el título mundial, y quien apareció de vuelta, a la vuelta de la esquina, fue Ali, que lo retó a George Foreman a lo retó por el título mundial que Foreman ya había conseguido. ¿Y qué pasó? Foreman decía que la verdad que se sintió ganado antes de la pelea. Momentos en los que se ve a Foreman destrozar a Joe Frazier en la pantalla de Radio Mundo. Ali venía de perder contra Frazier, pero estaba tratando de retomar el título mundial que le habían sacado por haberse negado a pelear en Vietnam, y en ese momento aparece Zaire. La pelea de la que central fue en Zaire. Foreman versus Ali. Hoy la República Democrática del Congo. Y hay que mencionar a Mobutu Sese Seko, o Mobutu a secas, que era el presidente o el dictador de Zaire en aquel momento. El resumen de la historia de Mobutu es que había participado en la independencia del Congo de Bélgica. Siempre es bueno recordar que, aunque anden en bicicleta, los belgas tenían colonias hasta 1960 y que masacraban a millones de personas para encontrar riqueza para su país. Y cuando se independizó el Congo, la presidencia la agarró Lumumba, presidente que tenía la particularidad de haber aprendido humanismo, digamos, en las escuelas católicas. Se fue volviendo nacionalista, antiimperialista, un líder de izquierda, y por lo tanto vino la CIA y el Estado belga y dijeron, bueno, esto
una cosa es ser independiente y otra cosa es ser comunista. Una cosa es ser independiente y otra cosa es no permitir la presencia de empresas extranjeras. Así que lo secuestraron y lo fusilaron, como mandaba el manual de la CIA de aquella época, e instalaron al señor que les estaba diciendo, que es Mobutu, que es bastante conocido, capaz que han visto alguna vez, seguramente todos nos hemos cruzado con aquellas imágenes de él con pieles de leopardo, cosas extravagantes. Mobutu fue un dictador que combinó varias cosas que hicieron que Estados Unidos se quedara tranquilo, por ejemplo, frenar a los soviéticos en esa guerra fría que siempre se estaba desarrollando, y además tener cosas bien occidentales, ser bueno para el marketing con Occidente, y en ese marco entró la pelea entre Foreman y Ali. Mobutu dijo, yo pago la pelea, vénganse a pelear acá, vénganse a pelear a Zaire, e hicieron el Rumble in the Jungle. ¿Lo tenés? No. Rumble in the Jungle. Ese fue el título que se le dio a la pelea. En esa época se le ponían títulos como Thriller in Manila, que fue la segunda de Ali contra Frazier. Esta fue Rumble in the Jungle, en el Estadio Nacional de Zaire, para 60.000 personas. Increíble. Increíble. Ese fue el lanzamiento de Don King como promotor boxístico, que primero le había puesto a la pelea, atención, From Slave Ship to Championship, es decir, de los barcos de esclavos al campeonato, para promocionar este ascenso de estos boxeadores negros que, como decía, venían de una época de mucha segregación y pasaban a ser estrellas nacionales. Y así fue la pelea en aquel día. Ese día, dijo Foreman, yo llegué a la pelea invicto, 40 peleas, creía que nadie iba a vencerme, me sentía invencible, pensé que lo iba a tumbar a Mohamed Ali en 2 asaltos. Y dice, tenía mucha confianza, quizás demasiada. Cuenta que la gente él le decía, lo voy a matar a Ali. Y le decía, no, ¿cómo vas a matar a Ali? Es un ídolo. Decía, bueno, le voy a pegar hasta que caiga. Estaba absolutamente confiado. Ali, por su parte, hizo otra cuestión, que fue preparar la pelea a conciencia. Él sabía, él era 7 años mayor que Foreman, que era una mole, y la preparó a conciencia y se fue a Zaire a vivir muchos meses para preparar el calor y hacer algo más, ganarse la simpatía del pueblo de Zaire. Lo cuenta una crónica de relevo, dice que su cercanía con el pueblo y su lucha contra el racismo, 4 años más tarde Ali pronunció un discurso, el famoso discurso ante Naciones Unidas en contra del apartheid, le ayudaban a dar vuelta a la tortilla deportiva, a convertirse en el bueno de la película. Durante meses se trabajó el cariño y la simpatía de la gente como un auténtico líder, ya sea religioso o político. Les enseñó a corear su nombre, qué cosas debían gritar y en qué momento. Incluso el día del pesaje hizo una especie de ensayo general para 10.000 personas. Se bajó del coche y tras dar una vuelta al estadio agarró una batuta imaginaria y comenzó a dirigir el coro popular. Ese día empezó a ganar esta pelea Ali, que estrenó una técnica de combate que básicamente, que podemos ver en el video, era rescotarse contra las cuerdas y aguantar. Después del primer round, Ali se dio cuenta que efectivamente Foreman lo iba a matar. Y dijo, no, yo me voy a quedar acá quietito y cuando él se canse, yo voy a salir a buscarlo. Entonces gran parte de la pelea transcurrió, y ese es el mito, con Ali paradito contra las cuerdas y diciendo, dale, vení, eso es lo mejor que tenés, a mí no me duele. Y le fue comiendo la oreja a Foreman, que cada vez, y lo podemos ver en el video de YouTube, se notaba más cansado. No sé cómo es tu interpretación boxística, Santiago. No podría ¿Notás ser esto o no? Lo estoy notando perfectamente porque en los highlights que estamos viendo en el canal de YouTube de Radio Mundo, reiteradamente aparece Ali contra las cuerdas, ¿no? Pero aparte no es que Foreman lo esté llevando contra las cuerdas, sino que hay una clara tendencia de Ali a recostarse, de manera incluso exagerada, ¿no? Y a partir de ahí defenderse. Piñas van, piñas vienen. Más que nada van, ¿no? De Foreman y Ali se resguarda. ¿Cómo se habrá vivido en Uruguay? ¿Qué año fue esto? Esto fue en el 74. ¿Habrá llegado? ¿Cómo habrá llegado Sí, esto? yo recuerdo los cuentos de mi padre, por ejemplo, de esta pelea. Sí. ¿Vos sabés que me ¿Pelado? llamó? ¿Vos la viste? Sí.
Sí, ¿En vivo? Se vio en vivo. ¿Se vio en vivo? Era un show mundial esto, ¿eh? Claro. Era un show mundial. Claro, pero muchas veces hay shows mundiales o historias enormes del deporte que quedan en la memoria, pero también queda como a veces la sobredimensión de que estaba todo el mundo mirando, y a mí nunca me queda claro cuándo efectivamente estaba todo el mundo mirando. Pero el otro día Acá cuando... estaba todo el mundo mirando. Claro, cuando murió Foreman, pila de gente allá de mi ciudad, que de repente, pila de gente no, pero algunas personas con las que hablé me dijeron, se murió Foreman, ¿viste que se murió Foreman? Mira vos, y qué raro que estuviera tan presente lo de Foreman, más allá de su dimensión. Y bueno, no me quedaba claro cómo podría haber llegado en ese año Uruguay. Mira, ahí está el momento final de la pelea. Para los que están viendo por YouTube, ya un Foreman claramente más cansado. Claro. Creo que era 7º o 8º asalto, ahora no me acuerdo. Después se hicieron muy amigos ellos, a pesar de la rivalidad que tenían. Y Foreman, en este momento clave de la pelea, que es cuando él va a caer, él lo explicó y lo cuenta muchos años después, dice que efectivamente confirmó que Ali era el más grande en el momento en que lo derrotó. ¿Por qué? Porque cuando él va a caer, cuando Foreman está cayendo y está cayendo un poco de espaldas, Ali tiene la oportunidad de pegarle un guantazo legal, pero con él ya yéndose a la lona, y se ve que Ali como que lo mide y dice, no, ya está. Claro. Y efectivamente Foreman cae y no se vuelve a levantar, y Ali le perdona esa última piña. Foreman siguió peleando, pero 3 años después de aquello, en el 77, volvió a perder contra Jimmy Young y se volvió pastor evangélico. ¿Qué había pasado? Bueno, después de esa experiencia de perder contra Young y irse al vestuario, Foreman sufrió lo que describió como un colapso físico y mental. Comenzó a sentirse extremadamente caliente y luego frío. Se dio cuenta que tenía 2 opciones: escribir Así es María, tan caliente y fría, volverse Ricky Martin, o dejarse ir, y eligió la segunda. Se dejó ir, tuvo la sensación de estar muriendo y, según él, tuvo una visión en la que vio su alma saliendo de su cuerpo y descendiendo al infierno. Ahí le rogó a Dios una oportunidad más. Le dijo, voy a cambiar mi vida. Si me das una oportunidad más, voy a hacer el bien. Y Dios le dijo, está bien. Y Foreman revivió y dejó el boxeo y se volvió pastor evangélico. Pero regresó al boxeo, y esto es lo único que yo quería contar realmente. Ok. Todo lo otro fue. A ver. Regresó al boxeo ya grande, en 1987, a finales, ya casi con 40 años, 38 años, y acumuló una serie larga de victorias. Incluso peleó por el título mundial contra Evander Holyfield, perdió en 1991, pero 3 años después volvió a pelear por el título mundial, que había conseguido en el 71, y yo te estoy hablando ahora de 1994. Foreman subió al ring para pelear contra Moorer en Las Vegas. Todos decían, este viejo gordo, claramente ya estaba panzón Foreman, 45 años, va a perder, lo van a masacrar, le va a ir mal. Y la verdad es que en los primeros asaltos Foreman parecía incapaz de sostenerse en pie, pero llegó el 8º asalto y esa piña que estamos viendo en este momento, Como si nada, ¿no? en YouTube, que Foreman le pone a Moorer, que la verdad no llega como a verse del todo, pero que lo desploma, hizo que el señor George Foreman en 1994 volviera a ser campeón del mundo, y es, por tanto, esto es lo que le pregunté a ChatGPT, el campeón mundial con más distancia entre sus 2 campeonatos mundiales en cualquier disciplina deportiva de la historia. ¿Podrá haber alguna? Bueno, no lo sé, pero de las conocidas es el campeón mundial que más tiempo tardó en volver a conseguir, que por lo tanto más longevo volvió a conseguir su título mundial, 1994. Después obviamente se terminó retirando, pero se convirtió en un hombre bueno. De aquel hombre rudo, malo, que estaba al borde del delito y matar a alguien todo el tiempo, transformó su carrera en la de un tipo muy, muy querido, y como el Pelado Romero bien sabe, con muchos hijos, por ejemplo. En un dato curioso, tuvo 12 hijos, ¿verdad, Pelado? Más o menos. A 5 le puso George. Eso me pareció mal. Qué grande. Está bien, ya fue. Pero la verdad Al que final, es George Foreman. es George Foreman. Me encantó conocer un poco más de la historia de George Foreman. Digo, yo dándome para adelante a mi propia columna. Pero la verdad que Estuvo muy bien. cuando Tyson volvió a pelear,
había escuchado ya algo del regreso es como el regreso de Foreman y no tuve ganas de googlearlo. Entonces dije, un día voy a hacer este servicio por la humanidad. Estuviste muy bien. Tanda y volvemos. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Hola y chau. Peor está Peñarol, peor está Nacional. Ha sido un gran placer. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Fue una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.